I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 1. Hola, ¿cómo están todos? Todos los estudiantes de la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Desde hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios. A través de esta clase de teología, mucha gente podrá recibir la bendición de Dios. Yo soy pastor Juan Kim, estoy viviendo en Santiago de Chile. Génesis capítulo 1, el versículo 26. Yo voy a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta el versículo 27 he leído. Nosotros podemos descubrir la palabra de Dios y aprendiendo la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos tener la fe. Por eso desde el día nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Según Génesis capítulo 1 está explicando acerca de la palabra de Dios, acerca de creación. Cómo Dios creó este mundo. De primero Dios creó la tierra, pero esta tierra ¿cómo estaba? Nosotros podemos descubrir esta palabra, Génesis capítulo 1, así dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios creó este mundo, en aquel entonces la tierra estaba nada, es decir, que no creció nada de árbol, ni plantas, ni frutos. En aquel entonces estaba vacía, así dice, y luego tinieblas, y luego estaba abismo dentro de la tierra. Entonces nosotros podemos entender cuando hay tinieblas y también vacíos y también no hay nada, en aquel entonces no produce nada de la cosa. Pero Dios no le avisó a la tierra, sino que solamente Dios trabajaba para su palabra. Por su palabra puede cambiar la tierra. ¿Cómo cambió? Dios estaba diciendo: sea la luz, y fue la luz. Es muy importante, ¿no? No estaba diciendo la tierra tiene que cambiar, tiene que llenar, tiene que producir. No estaba diciendo esta forma, sino que Dios solamente estaba teniendo esperanza con la luz. Por eso, como decía, sea la luz, y fue la luz. Es muy importante, ¿no? Porque esa tierra, cuando estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, eso es lo que está explicando acerca de el corazón de nosotros. Porque el corazón del ser humano, cuando no hay la luz, en aquel entonces se queda vacío y se queda tinieblas, se queda el pecado. Por eso
para cambiar el corazón del ser humano se necesita iluminar de la luz. Por esa razón, Dios estaba teniendo un plan para crear la luz. Por eso nosotros podemos buscar esta palabra, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, el versículo 1, así nosotros podemos investigar la palabra de Dios. Así dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, esta palabra nos explica que Jesucristo era la luz de los hombres. Pues cuando Jesucristo vino al mundo, en aquel entonces, por su palabra, desechaba las tinieblas. Jesucristo quería cambiar el corazón de los pecadores. Jesucristo quería llenar la verdad en el corazón del ser humano. Porque cuando ilumina la luz, desaparecen las tinieblas. Por eso se refiere la luz que estaba hablando en el Génesis capítulo 1, en el día de primero. Eso es lo que estaba explicando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la tierra por sí mismo no puede cambiar. La tierra por sí mismo no puede desechar las tinieblas. La tierra por sí mismo no puede llenar con la verdad. La tierra por sí mismo no puede producir algo bueno. Es como igual que el corazón del ser humano, cuando nace en este mundo, trajo el pecado de Adán. Porque cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya engendró este pecado a todos los hombres del mundo. Como lo que está escrito, Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos enseña claramente que nosotros cuando nacimos en este mundo, ya nosotros teníamos este pecado. Y por eso acompaña la muerte. Es decir, que desde que nazca la gente, en su espíritu está muerto. ¿Por qué está muerto? Cuando Dios había dicho a Adán, Adán, no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. Si comas, ciertamente morirás. El día que comieras el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Eso es la palabra de Dios. Cuando Adán comió este fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde estaban todos los hombres del mundo? Según la palabra de Dios, dice que todos los hombres del mundo estaban en el cuerpo de Adán. Por esa razón, cuando Adán recibió la sentencia a muerte, en aquel entonces todos los hombres del mundo fueron sentenciados a muerte. Por eso, según esta palabra, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es muy importante, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que no solamente Adán murió el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, sino también murió todos los hombres del mundo espiritualmente. Por eso cuando nace en este mundo, su espíritu está muerto, es decir, que está separado de Dios.
Es como igual que la situación de la tierra, el día primero que Dios había creado esta tierra, ¿cómo estaba? Estaba vacío, estaba en tinieblas y también estaba abismo y no sale nada bueno. Lo mismo, ¿no? En el corazón del ser humano no sale nada bueno. Además, nosotros hemos leído esta palabra Génesis capítulo 1 del versículo 26. De primero Dios había creado la luz y las expansiones y también se separó del agua y la tierra y luego Dios creó a los árboles y plantas y también Dios creó universos y también las estrellas, sol y la luna. Y luego Dios creó las aves y los peces. El día séptimo Dios creó los animales. Después de hacer todo, después de crear todo, Dios quería crear a los hombres. En aquel entonces, especialmente estaba poniendo esta palabra, como dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es muy importante. ¿Qué significa? Dios tiene imagen. Dios es espíritu. Por eso Dios nos regaló este espíritu. ¿Qué significa espíritu? El espíritu no va a desaparecer. El espíritu va a vivir eternamente. Es decir, que tiene la vida eterna. Por esa razón, cuando Dios creó a los hombres del mundo, en aquel entonces Dios nos regaló la vida eterna. Es decir, que no va a desaparecer, no va a morir eternamente, sino que va a existir. Pero cuando entró el pecado, este espíritu ya tiene que estar en el lago de azufre que no se apaga eternamente. Terrible, ¿no? Porque el espíritu que va a morir, pero va a estar en el infierno eternamente. Eso es la maldición. Por eso Dios nos explica dos tipos de la muerte. Uno es la muerte de cuerpo, es decir, que cuando muera la gente se divide cuerpo y alma y espíritu. Por eso alma y espíritu tienen que llegar al juicio eterno de Dios. En aquel entonces, sí o sí tiene que recibir el juicio de Dios. Uno que no tiene pecado, siendo justo, puede entrar en el reino de Dios, podrá vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hay el pecado, ese espíritu se va al infierno. Por eso la Biblia nos explica claramente sobre creación, sobre juicio eterno. Es muy importante, ¿no? Porque Dios creó a los hombres del mundo como su imagen. Dios nos regaló el espíritu. Nosotros podemos sentir este espíritu acerca de espíritu por medio de conciencia y el corazón invisible. Porque cuando uno tiene amor y también uno tiene esperanza, uno tiene ánimo, todas las cosas produce en el corazón. El corazón es un tipo de espíritu para sentir acerca de existencia del espíritu. Por eso Dios nos dio este regalo, se llama el espíritu. Busquemos Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. Último libro de Nuevo Testamento, Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 8, así dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la palabra de Dios nos explica acerca de la muerte segunda. La muerte de segunda es que va a recibir el juicio eterno en el lugar del lago de azufre que no se apaga. Por eso Dios estaba hablando que uno tiene el pecado en su corazón, siendo pecador, sí o sí va a recibir el juicio eterno de Dios. Por esa razón, cada uno de los hombres del mundo tienen tarea de su vida. ¿Por qué? Número uno, sí o sí va a morir. Y luego, número dos, sí o sí tiene que presentar ante el juicio de Dios. Los animales no tienen espíritu. Por eso cuando muera, desaparece. Ya termina su vida. No hay el juicio eterno. Pero ser humano, cuando uno muera, sí o sí tiene que presentar ante el juicio de Dios. Por eso uno que tiene pecado es más peor que la vida de los animales, porque sí o sí va a recibir el juicio eterno. Busquemos Hebreos capítulo 9, el versículo 27, voy a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces Dios está explicando a todos los hombres del mundo, usted un día va a morir. Usted un día va a separar con su cuerpo y el espíritu y alma. Usted sí o sí tiene que estar ante presencia de mí. Yo voy a juzgar a su alma y espíritu. Imagínense, si uno tiene el pecado, siendo pecador, ¿a dónde va? Siendo pecador, se va al infierno. Eso es la palabra de Dios. Por esa razón, nuestra tarea de la vida, sí o sí nosotros tenemos que solucionar nuestros pecados. Se llama, nosotros tenemos que recibir el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? A través de la palabra de Dios. Busquemos Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es muy importante, ¿no? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Significa que siendo pecador, sí o sí tiene que recibir perdón de los pecados y también tiene que recibir la justicia de Dios. Si no recibe el perdón de los pecados, no puede ser justificado. Para vivir por la fe, sí o sí tiene que ser justo. Entonces mucha gente tiene duda, ¿cómo puede ser justo? ¿Por qué? Romanos capítulo 3, el versículo 10, así dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es la verdad, no hay justo ni aun uno. Significa que la gente cuando nace en este mundo ya tiene el pecado en su espíritu. Por eso está siendo pecador. Por esa razón no hay justo ni aun uno. Significa que ya todos son pecadores. Pero como Jesucristo estaba hablando con Señor Nicodemo, San Juan capítulo 3 estaba diciendo: sino nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo de Dios, no puede ver el reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Así dice, ¿no? Significa que al principio la gente nació con el pecado. Por eso tiene que renacer. Cuando renazca, en aquel entonces debe ser justo. Es muy importante. Por eso nosotros podemos aprender esta parte de la palabra del Señor. Nosotros fuimos pecadores. ¿Cómo nosotros podemos ser justificados por Dios?
cómo nosotros podemos ser renacidos. Eso es nuestro tema. Por eso la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile explica claramente, detalladamente sobre el perdón de los pecados, nuevos nacimientos y la salvación.